clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F300. Bueno, es una ficha que se descarga del Ministerio de Salud, de la página del MINSA también, para realizar el registro de una persona que ha tenido la enfermedad. Y que por eso justamente se le ha realizado, se le está realizando, ¿qué cosa? Un seguimiento clínico. ¿Ya? Entonces, es importante porque les decía, porque todavía algunas de estas medidas se están tomando, se vienen tomando. Sobre todo, pues, en los hospitales, en los entes médicos, en las instalaciones de los centros médicos a nivel nacional, no solo del Estado, sino también los entes privados, ¿no? Las clínicas, los hospitales, mis amigos, nunca van a bajar la guardia, ¿no? Porque, repito, el virus todavía está entre nosotros. Muy importante, ¿no? Lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Uso de mascarillas, tapando nariz y boca, carácter obligatorio. Ya mencionamos que ya no doble mascarilla, siempre y cuando la mascarilla sea una KN95. N95, KN95, básicamente N95 son americanas, KN95 son eh, asiáticas, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Entonces, el tema del uso de la doble mascarilla ya no es obligatorio, siempre y cuando sea una mascarilla N95, KN95, pero siempre pues tapando nariz y boca. Básicamente ahí mencionamos el uso adecuado, ¿no?, de las mascarillas. Antes o durante el retorno, asegurar, dice, la capacitación de los trabajadores en medidas preventivas del COVID-19. Esto siempre se tiene que dar. Esto también es lo que fiscalizaba SUNAFIL, ¿no? Capacitación al personal. ¿Capacitación en qué? Yo lo vamos a mencionar, creo, más adelante, pero lo menciono, ¿no? Lavado de manos, distanciamiento social, a la no estigmatización de los trabajadores, personas que han sido contagiadas con el virus, ¿no? Uso de equipos de protección personal, uso de protecciones colectivas, ¿no? Limpieza y desinfección de ambientes, por ejemplo, muy importante. O sea, van a quedar, cuando pase todo esto de la pandemia, mis amigos, van a quedar muy buenas costumbres. Definitivamente que sí. Costumbres que ayudan, digo, a mantener un ambiente de trabajo saludable, cuando de bioseguridad se habla, ¿no? Ambientes adecuadamente ventilados, se recomienda mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o manejar las puertas. Esto también se ha aplicado siempre. Siempre se ha aplicado. Puertas abiertas, ¿no? Ya hemos mencionado que hay un estudio a nivel del Perú que ha demostrado que el virus no se contagia a través de las superficies, ¿no? Ya está demostrado. Antes teníamos pánico, por ejemplo, ¿no? Poner la palma de la mano de repente en una mesa de trabajo, no sé, pues de los colegas, etcétera, ¿no? De la mesa de reuniones de repente, ¿no? Que se tienen que seguir tomando medidas, les decía, sí, por supuesto, pero de alguna manera ya eh, dejar de estigmatizar de repente alguna situación de contagio. A ver, muy importante también, medidas de aplicación colectiva, la renovación cíclica de volumen de aire, básicamente abriendo las ventanas, ¿no es cierto? Concreto. Distanciamiento físico de al menos 1.5 metros, y lo recalca la última norma técnica de salud, concretamente, entre trabajadores, ¿no? Mencionaba también, ¿qué mencionaba la norma? La 972, en comedores, me ha tocado asesorar a empresas que tenían comedores, 2 metros como mínimo. ¿Por qué? Decían, ¿por qué? Porque cuando voy a ingerir mis alimentos, voy a tener que sacarme las mascarillas. Eso se da, por ejemplo, en los restaurantes. En los restaurantes nos ofrecen eh, alcohol en gel, pediluvio, etcétera, al ingreso. Y algunos restaurantes decían, mencionaban mis amigos, no se pueden sacar la mascarilla hasta que haya llegado la comida, los alimentos que ustedes hayan pedido. Así lo mencionaba, ¿cierto? Son buenas costumbres, mientras que pase todo esto de la pandemia, me parece que
ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Reuniones de trabajo y capacitación que deben ser preferentemente virtuales mientras dure el estado de emergencia nacional o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud. Señores, yo considero que la capacitación virtual ya vamos a decir así, para usar un término ingenieril, se ha estandarizado, digamos, ¿no? Se ha estandarizado, ¿no? Me parece muy complicado que todo el tema de capacitación vuelva a ser, el 100% vuelva a ser presencial. Muy complicado, ¿no? Antes de la pandemia se realizaban capacitaciones virtuales y muchos, incluyéndome, soy sincero, porque nunca estudié un curso virtual, ¿no es cierto? Ahora estoy estudiando virtualmente y funciona, eso sí. No le teníamos mucha fe a la capacitación virtual. Ahora, mis amigos, por la necesidad, por la pandemia y porque debíamos haber estado en casa, ¿no es cierto? Manteniendo un distanciamiento adecuado, estas capacitaciones virtuales ya han llegado para quedarse, les aseguro. Es muy bueno, me parece muy positivo, sinceramente. Obviamente, habrán capacitaciones presenciales en el área de trabajo, etcétera, por supuesto que sí, ¿no? Pero considero que las capacitaciones virtuales han llegado y va a ser un poco eh, difícil que retomen, digo, un 100% las capacitaciones presenciales, ¿no? De ser necesario acudir a reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento físico respectivo y el uso obligatorio de mascarillas a este tipo de reuniones se programarán de manera excepcional y con el menor tiempo. A ver, y he tenido conocimiento, mis amigos, de reuniones, ¿no? Que han sido realizadas, obviamente, en el momento más álgido de contagios en la pandemia a nivel del Perú, a nivel nacional, donde se ha realizado, pues, capacitaciones de manera presencial y sí habían muchos contagiados. Igual, las reuniones a nivel corporativo, el uso de las plataformas, ¿no? Las plataformas, el Meet, el Zoom, etcétera, ya se ha vuelto más comercial, más sencillo, más comprensible, por la necesidad también, obviamente. Yo creo que también las reuniones virtuales han llegado para quedarse, concretamente. Y aquí ya en la parte final, mis amigos, vamos a hablar, ¿no? Del plan de vigilancia, básicamente, que ya habíamos mencionado que se debe cumplir. Que se debe cumplir. Si se tiene que actualizar el plan de vigilancia, se tiene que actualizar y se tiene que volver a enviar al correo del MINSA, ¿no es cierto? Dice, ¿no? El plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, en base a la resolución ministerial 972, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe presentarse vía correo electrónico al Ministerio de Salud, al correo, debe decir, ¿no? Al correo, empresa@minsa.gov.p, debidamente firmado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el gerente general de la empresa. Muy importante. El plan de vigilancia debe ser firmado, elaborado de repente por el especialista, por el médico ocupacional, por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o complementándose de repente ambos profesionales, ¿no es cierto? Pero debe ser aprobado eh, por el Comité de Seguridad, concretamente, ¿ya? SUNAFIL en este año 2021 ha venido a bien fiscalizar este cumplimiento de este plan de vigilancia, ¿no? Y de manera global, ¿no? En una de las asesorías que realizamos, la obra comenzó en junio, si no me equivoco, y terminó en septiembre, ¿no? 3 meses, y SUNAFIL nos pidió todo, absolutamente todo lo relacionado a la prevención del contagio COVID-19, todo, de todos los trabajadores, de todos los meses, en general de toda la obra, toda la documentación. ¿Lo puede seguir haciendo? Por supuesto que sí. La única evidencia, dice, de este envío del plan de vigilancia, ¿no es cierto?, el correo empresa@misa.gov.p, la única evidencia es el pantallazo del correo enviado a dicho correo. No hay más evidencia. Muchos decían, no, Minsa nos va a responder, ¿no? Como era al inicio, nos da una constancia. No. Ahora, la única evidencia es que tenemos el correo enviado. Sugerencia, envíen el correo de un correo corporativo de la empresa, ¿no es cierto? Y copien de repente a todo el personal directamente involucrados. Así que de esa manera, digo, todos van a tener las respectivas evidencias.
Previo al inicio de labores, se elabora el plan de vigilancia previo al inicio de labores. Todo empleador, así decía la norma, la Resolución Ministerial 972, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad de salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. A pesar, mis amigos, de que han habido muchas pérdidas de amigos, familiares, conocidos, ¿no es cierto? Considero que sí ha ayudado bastante las medidas mencionadas, el plan específicamente, ¿no? El plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 ha ayudado bastante, ¿no? Ha ayudado bastante, ¿no? Digo, a pesar de las pérdidas, eh, creo que eran 200.000, si no me equivoco, 200.000 eh, fallecidos por el tema del COVID-19, pero a pesar de ello considero, repito, que el plan de vigilancia como documento, y no solo como documento, sino también como gestión de prevención, como dice la diapositiva, ¿no es cierto?, ha ayudado a evitar el contagio. Muy importante, y esto les mencioné porque también de repente hay empresas que van a van a de repente incrementar, van a añadir alguna nueva actividad. Dicho sea de paso, las empresas siguen pidiendo el plan de vigilancia, por eso les decía, la resolución ministerial 972 sigue vigente, mis amigos, sigue vigente. Dice, ¿no? Se actualiza siempre que la empresa, el plan de vigilancia, se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase, un nuevo proyecto de repente, o sea, ha producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. ¿Podría haber pasado? Por supuesto que sí. La empresa, ya les mencioné, debería, ¿no?, superar lo que dice la norma. Cada empresa ha establecido su propio procedimiento para el regreso y recuperación de sus trabajadores, ¿no? Ha sido un tema vital, por eso justamente la norma detalla eso. Si hay una modificación en ese procedimiento, en ese lineamiento, bueno, tengo que actualizar el plan de vigilancia. El plan de vigilancia se elabora en todo centro laboral, un solo plan para toda la empresa, ¿cierto? Un solo plan. A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, muchos me preguntan, ingeniero, ¿a qué se refiere con Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el grupo de profesionales, ¿no es cierto?, que velan justamente por la seguridad y salud en el trabajo. En este tema de la pandemia, mis amigos, se ha agregado o se ha hecho más visible el apoyo de estos profesionales. ¿Quiénes son estos profesionales? Supervisor, jefe, gerente de seguridad y salud ocupacional, salud en el trabajo, asistente social, por ejemplo, médico ocupacional, enfermeras, psicólogos, claro, psicólogas, ¿no? Profesionales cuyo aporte ha sido muy importante. Hay empresas que tenían pues 100, 200, 250 trabajadores, donde se hace necesario, muy necesario, el apoyo de estos profesionales, ¿no? Entonces, el servicio de seguridad está conformado, y justamente dependiendo de la necesidad, decía, de el supervisor de seguridad, del médico ocupacional, de la enfermera ocupacional de repente, de la asistente social, de la psicóloga. Ese es el servicio de seguridad y salud en el trabajo que debe tener una empresa. Ya no era un plan de seguridad, pues, ¿no? Era un plan de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y SUNAFIL pedía esos documentos de manera independiente. Su aprobación debe ser remitido al Comité Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, para su aprobación, ya lo habíamos mencionado, su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. Una revisión rápida de los temas más relevantes, sobre todo de las medidas preventivas, ¿no es cierto?, y del presupuesto. Siempre, ¿no?, en seguridad y salud, si no tenemos presupuesto, poco o nada vamos a hacer, mis amigos, eso es claro, ¿no? Eso es claro. El plan de vigilancia debe incluir
Una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Numeral 7.2 del documento técnico, numeral 7.2 de la norma, o sea, del lineamiento, como dice, ¿no?, la diapositiva. ¿Ya? Entonces, importante, ¿no? Importante. Esos 7 lineamientos, justamente, antes llamados en la 448 y en la 239, llamados protocolos, se llamaban, ¿no? ¿No? A ver, son 7, ¿no? Limpieza y desinfección de ambientes, ¿no? Equipos de protección personal, sensibilización, reincorporación al trabajo, uso de protección personal, ya lo dije, ¿no es cierto? Capacitación, sensibilización también, ¿no? Y por ahí, bueno, por ahí se me va alguna. Estos 7 lineamientos han sido, ahora lo menciono, estos 7 lineamientos han sido documentos que acompañan al plan de vigilancia. Muy importante porque también se deben cumplir pues de manera estricta, ¿no? De manera estricta, ¿no? De manera estricta. Protecciones colectivas, ¿no? Protecciones colectivas. ¿No? Protecciones colectivas, equipos de protección personal, lavado de manos, sensibilización, reincorporación al trabajo, ¿no? Muy importante. En el plan de vigilancia, y eso también es muy relevante, porque hay que tener especial cuidado, sobre todo ahora, mis amigos, a los que tienen pues alguna comorbilidad y a los que sobrepasan, según la norma, ¿no?, los 60 años. Antes eran los 65, ¿no? Ahora es 60 años, ¿ya? Entonces, muy importante. Establecemos, ¿qué cosa? Un nivel de riesgo de exposición, concretamente, ¿no? Y esto va anexado al plan de vigilancia. En el plan de vigilancia, por ello, pregunta también, debe especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición por puesto de trabajo, ¿no? Muy alto, alto, mediano, bajo, como vemos en la figura, en el gráfico, ¿no es cierto? Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Por eso que muchos que tenían más de 60 años fueron mandados a sus respectivas viviendas a realizar teletrabajo. ¿Fue una medida? Sí, y esta medida estaba especificada justamente en el plan de vigilancia. Concretamente, ¿no? Concretamente. ¿Ya? Entonces, esto también, este cuadro, estos niveles, estos 4 niveles, se detallan pues en el plan de vigilancia, definitivamente. Debemos seguir cumpliendo, repito, lo que menciona nuestro plan de vigilancia. Rápidamente, limpieza y desinfección de ambientes, ¿no? Los lineamientos. Dice, aplica a todos los ambientes de trabajo, mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, etc. Todas las superficies, ¿no? Se debe cumplir con la limpieza y desinfección previo al inicio de las labores diarias. Asimismo, se establecerá la frecuencia con la que se revisará, bueno, diario, ¿no?, los ambientes. Y esto es una buena práctica. Es una muy buena práctica. Que va a quedar seguramente, ¿no? Los bancos, bueno, en realidad, sobre todo el tema de atención al cliente, siempre se ha realizado, en lo que ha durado la pandemia, se ha realizado pues esta limpieza y desinfección de áreas de trabajo. La periodicidad de desinfección, la frecuencia, etcétera, se va, el personal dice, ¿no?, que va a realizar estas actividades, estas labores, deben ser, dice, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad. Definitivamente, hay empresas, por ejemplo, con trabajo netamente administrativo que no recibe a nadie, a ningún cliente, digo, pero hay otras empresas que el trabajo es recibir clientes, ¿no? Los bancos, las empresas de transporte, etcétera. Para ellos es mucho más relevante, ¿no?, realizar la limpieza y desinfección de repente con una alta frecuencia. Lavado de manos obligatorio, la instalación de los lavaderos portátiles, ¿no? Lavado de manos con jabón líquido, alcohol y alcohol en gel, ¿no? También muy, muy importante. Estos lavaderos deben estar ubicados en el ingreso a las instalaciones de la empresa, debidamente señalizado. Muy importante el tema de la señalización también. Además, se deben usar papeles desechables para el secado de manos. Muy importante.
¿no? Es más, estos papeles desechables, les decía, eran considerados también, ¿no? Y los que se utilizaban para limpiarse la nariz, por ejemplo, ¿cierto? Papel higiénico, eran considerados, ¿qué? Residuos peligrosos, son considerados residuos peligrosos en el respectivo contenedor de color rojo. Muy importante, ¿no? Muy, muy importante. ¿Ya? Vemos ahí justamente en las imágenes, ¿no? El tema del lavado de manos con alcohol líquido, alcohol en gel, no solo de manera personal, sino también de repente brindado por las instalaciones de las empresas a las cuales nosotros asistíamos, ¿no? Los malls, por ejemplo. Cualquier tienda ya te ofrece un alcohol en gel, ¿no? Para que se puedan lavar las manos, ¿no? Importante también. Sensibilización en la prevención del contagio, básicamente son capacitaciones, ¿no? Concretamente. Ya hemos mencionado capacitaciones en lavado de manos, desinfección de ambientes, uso de equipos de protección personal, no estigmatización, medidas de prevención, básicamente, ¿no es cierto? Son capacitaciones. Es la única manera de sensibilizar. También se sensibiliza de la siguiente manera: información, orientación sobre el COVID-19 y las medidas de disminución del riesgo de infectarse. Hay empresas, por ejemplo, que elaboraron trípticos, ¿no? Una manera de informar, como dice la diapositiva, no solo a nuestros trabajadores, sino de repente a algunos clientes que podamos tener. El uso de mascarillas es obligatorio durante toda la jornada, eso todavía sigue vigente. La sensibilización, la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19. ¿No? Prevenir estigmatización, no estigmatización justamente, y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer COVID-19. Y el uso adecuado de los equipos de protección personal para prevenir el contagio también del COVID-19. Muy importante. De esta manera, ¿se ha logrado la sensibilización? Yo considero que sí. A pesar de que hay cifras, ¿no? Lamentables, sin ninguna duda, pero considero que ya a nivel personal, ¿no es cierto?, a nivel individual, se han tomado estas medidas y se ha logrado el objetivo de la prevención, ¿no? Se ha logrado el objetivo de la prevención. Medidas preventivas colectivas, básicamente, pues, señalización, pediluvios, lavaderos portátiles, cámaras de desinfección, ¿no es cierto? Otra medida colectiva, distanciamiento social, por supuesto. En caso de mujeres gestantes, no se debe postergar el descanso prenatal correspondiente. Apenas ya le corresponde el descanso prenatal, porque de repente ya, ¿no?, faltando unos 3 meses, va a tener que ir a casa y descansar, ¿no es cierto? Dice la norma, no se tiene por qué eso postergar, ¿cierto? Ambientes ventilados en todo momento en la jornada laboral, eso siempre se ha dado, ya lo mencioné. Uso de pediluvio en el área de trabajo, uso de cámaras de desinfección. Muy importante. En resumen, mis amigos, y porque tenemos 1 hora y 30 nada más para estas capacitaciones, vamos a pasar también a una pequeña ronda de preguntas, ¿no es cierto? En resumen, la resolución ministerial 972 sigue vigente, ¿no? Sigamos cumpliendo lo que dice nuestro plan de vigilancia. Elaboremos, si no tenemos nuestro plan de vigilancia, elaboremos y registremos, pues, mediante el correo electrónico empresa@misa.gov.com.p, ¿no? El registro de temperatura de todos los trabajadores de la empresa al inicio de la jornada. Bueno, la sugerencia es que se siga haciendo. Esa es la sugerencia, ¿no? Que se siga haciendo, que se siga realizando la toma, el registro, toma de temperatura, porque también ha funcionado, ¿no? Esa es la sugerencia que desde aquí les podemos dar. Elaborar un plan de capacitaciones sobre temas y medidas relacionados al COVID-19, muy importante, específico, ¿no? Uso de EPPs, mascarillas, uso adecuado de EPPs, no estigmatización, les decía, medidas preventivas en general, establecer estas capacitaciones en un respectivo plan de capacitaciones. Señalización de áreas de trabajo para saber dónde está ubicado el pediluvio, dónde está ubicado el alcohol en gel, dónde está ubicado el lavadero portátil, etcétera. El acceso de repente al personal, etcétera. Son medidas, mis amigos, que definitivamente se deben seguir cumpliendo.
Ahí está, implementación de medidas colectivas, prediluvios, lavadero de manos, alcohol en gel, jabón, cámaras para desinfección, atomizadores, de manera personal, de manera individual. Dotación de equipos de protección personal, registro de entrega de los equipos de protección personal, mascarillas, guantes, Tyvek de repente, para prevenir el contagio de COVID-19. Charlas de sensibilización, capacitación para prevenir el contagio. No bajemos la guardia, completamente, ¿no? Reuniones ya, de manera general, reuniones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo o el comité de seguridad, ¿no? Con la gerencia, con el personal médico, con el médico ocupacional, con el servicio de seguridad, como decíamos en un par de diapositivas atrás, ¿no? Se debe reunir el comité de seguridad definitivamente para tomar acuerdos, para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, es importante porque les decía, tenemos que seguir tomando pues las medidas de prevención del contagio del COVID-19 de SARS-CoV-2, ¿no? ¿No? A nivel nacional, digo, en algún momento ya se van a relajar más según las medidas, pero la sugerencia es, por el momento, ¿no? No bajar la guardia. Hemos llegado a la parte final, mis amigos, y aquí tengo unas cuantas preguntas para que sean, pues, rápidamente contestadas, ¿no? Es un pequeño resumen de 5 preguntas, ¿no? De la capacitación que se ha tenido, en realidad, el día de hoy. Dice, y concretamente, ¿no? Lo más relevante, de repente, la resolución ministerial 972 del 2020 del MINSA sigue vigente. A, no se precisa. B, no fue derogada. C, sí, sigue vigente. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Concretamente, pues, sigue vigente. Dice, bueno, la respuesta es la C, sí, sigue vigente. Entonces, concretamente, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Y debemos aplicar, y como siempre hemos mencionado aquí en CAP, que las normas están, pues, para superarlas. Siempre lo hemos mencionado de esa manera, ¿no? Hay empresas que van a seguir tomando estas medidas de prevención del contagio, ¿no? Más allá de que haya aparecido una nueva norma técnica de salud, pero las empresas van a seguir aplicando seguramente todas estas medidas, ¿no? Todas estas medidas. Para sensibilizar, a los trabajadores de la empresa, se debe hacer, dice, brindar capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, brindar capacitaciones en prevención del contagio del COVID-19, dictar la charla de inducción, ninguna de las anteriores. ¿Qué habíamos mencionado? Para sensibilizar, uno de los más importantes, digamos, la forma más importante de sensibilizar es brindar capacitaciones. Cuando hablamos de sensibilizar, hablamos de concientizar, ¿no es cierto? Para evitar el contagio justamente de esta penosa enfermedad. Unas capacitaciones, es más, las capacitaciones no tienen por qué ser extensas, ni mucho menos, pueden ser unas capacitaciones cortas, adecuadas, concretas, ¿no es cierto? Rápidas, concretas, de repente repartir algún afiche, algún tríptico como complemento a estas capacitaciones. Ha funcionado, mis amigos, ¿no? Ha funcionado, definitivamente. ¿Ah? Entonces, la respuesta sería, pues, definitivamente la B, ¿no? La B. Una manera de sensibilizar es justamente, y eso es lo que veíamos pues en una de las diapositivas, ¿no? Decía, brindar información, orientación sobre la COVID-19, unos trípticos, algunas medidas preventivas y las medidas de disminución del riesgo a infectarse, medidas colectivas, medidas individuales, EPPs de repente, ¿no? El uso de mascarillas es obligatorio durante toda la jornada, sensibilización, la importancia de reportar tempranamente, muy importante, ¿no? Creo que no hemos entrado en detalle ahí. Reportar tempranamente, ¿no? La presencia de sintomatología, de algún síntoma de que algún trabajador tenga, pues, la COVID-19, dice alternativa D, todas son correctas, ¿ya? Todas son correctas. Esto lo vimos también en una diapositiva, ¿ya? Es muy, es muy importante. Debemos registrar nuestro plan de vigilancia, concretamente, pues, mis amigos, mediante el correo electrónico, ¿no? empresa@minsa.gov.p, ¿no? Concretamente. Ya, número 5. ¿Qué se debe especificar en el plan de vigilancia? Muy importante, el número de trabajadores. Hay un
cuadro de Excel, ¿no es cierto?, donde detalla, pues, el número de trabajadores, apellidos y nombres, cargos, DNI, edad, ¿no? Cargo, puesto de trabajo, el riesgo de posición, ¿no?, por puesto de trabajo, ¿no?, que eran 4 niveles, también lo vimos, muy alto, alto, mediano o bajo. Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición, de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no es cierto? Eh, Implementar medidas de prevención. Les había hecho el ejemplo, ¿no? Algunas empresas, a los trabajadores que tenían más de 60 años, los han mandado a casa a realizar teletrabajo o trabajo desde casa, ¿no? Es una medida, por supuesto, y que es una medida de acuerdo al nivel de riesgo, porque esta persona de 60 años, el riesgo de exposición era muy alto. Los que tenían comorbilidades han sido los primeros en salir, los primeros en ir a casa, ¿no? Entonces, y la alternativa D dice todas son correctas. Bueno, en realidad todas son correctas. ¿Ya? Entonces, de esta manera, mis amigos, hemos llegado a la parte final, bastante detallado, considero, y además por el tiempo que tenemos para brindar esta capacitación muy importante, esta capacitación de actualización sobre bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo. Entiendo, de repente hay algunas preguntas adicionales. Adelante, Juan, por favor. Juan, ¿me escuchas? Bien, Ángel, muchas gracias por la sesión desarrollada. Gracias también a todos los participantes ahí desde Cajamarca, desde Cusco, desde Talara, Francisco Mora también que se ha conectado el día de hoy. Bien, entonces con ello hemos llegado a la parte final. Ángel, muchas gracias. Nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión.